Se Hola, engancha. Hola David, ¿cómo estás? muy bien. ¿Cómo estás Bien, vos? bien, bien. Bueno, saludamos a todos. Este es el ciclo Conversaciones sobre teatro, pensamientos sobre los cruces, las fronteras del lenguaje con otras disciplinas y campos del saber. En el día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener a este gran artista, dramaturgo y director del teatro contemporáneo, Davide Carnevali. Bienvenido. Es un honor tenerte, Gracias. Davide. No, muchas Voy a gracias. Soy yo que soy feliz de estar aquí. tanto tiempo. Voy a leer tu inmenso y maravilloso currículum para poner un poquito en contexto a quienes estén escuchando. Davide Carnevali nació en Milán, Italia, en 1981. Es autor, teórico y traductor. Actualmente es artista residente en Emilia Romagna Teatro Nazionale y forma parte del Comité de Lectors del Teatro Nacional de Cataluña. Desde el 2014 es autor del programa internacional Fábula Mundi Playwriting Europe. Es doctor en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, con un periodo de estudios en la Freie Universität Berlin. Es profesor de dramaturgia y teoría en el Institut del Teatre de Barcelona, Escuela de Arte Dramático Paola Grossi de Milán, Escuela de Teatro Yolanda Gacerro de Modena. Además, imparte talleres en diferentes teatros e instituciones. Forma parte del consejo de redacción de las revistas Pausa y Estudis Escènics Barcelona y escribe para diversas publicaciones internacionales donde se ocupa principalmente del teatro iberoamericano y alemán. Ha curado diversas ediciones en italiano de autores españoles, asimismo es traductor del castellano, catalán y francés al italiano. Ha escrito, entre otros, Variazioni sul modello di Kraepelin, Premio Theatertreffen, Stukenmark 2009, Premio Marisa Fabri 2009, Premio de Les Journées des Auteurs de Lyon 2012, Sweet Home Europa, Schauspielhaus Bochum 2012, Ritrato di Donna Araba che guarda il mare, Premio Regione per il Teatro 2013, Actes Obscens en Espacio Públic, Teatre Nacional de Cataluña 2017, Menelau, ERC 2018, ha escrito y dirigido Maleducazione Transiberiana, Teatro Franco Parenti 2018, e in Portrait des Kunstners als Toter, difícil para mí la pronunciación del alemán, Lorca, Sonia Shakespeare, en una noche di mezz'estate, Earth 2019. Desde el 2018 escribe y dirige los Classroom Plays, espectáculos de pequeño formato que se juegan en las escuelas para un proyecto de la Emilia Romagna. En 2018 ha recibido el premio Istrio a la dramaturgia por su carrera de autor. Es director del curso 2021 en el proyecto internacional de l'École des Maestres. Sus obras fueron traducidas a 15 idiomas. Increíble tu trayectoria, David, tan joven y No, tanto. es creíble, es verdad. David, en relación a tu formación de grado y cómo es que llegaste al teatro, ¿querés contarnos un poquito? Bueno, yo no me formé para escribir teatro. Yo me gustaba escribir y empecé a escribir con 16, 17 años, como todos los chavales que empiezan así. Y luego me acerqué al teatro por amor, porque me enamoré de una actriz y ella me propuso escribir algo para ella. Y tenía 19 años, 20. Entonces me acerqué al teatro y empecé a descubrir este mundo que para mí anteriormente era desconocido, porque mis pocas experiencias teatrales cuando, bueno, y es una experiencia compartida en Italia, quiero decir, cuando vas a la escuela te llevan a ver teatro, pero es normalmente teatro bastante malo o aburrido, y entonces forma parte del programa escolar y es algo, bueno, que los pobres actores igual se levantan a las 7 de la mañana para hacer una función para 150 chicos de 12 años que tienen otras cosas a que pensar, ¿no? Y entonces, para mí el teatro era aquella cosa aburrida, muy lejos de mi vida. Y creo que ahora
o sea, esta experiencia me ha marcado mucho y lo que intento hacer es procurar acercar otra vez el teatro, digamos, a la sociedad, a la gente normal, ¿no? No a los teatristas, sino al público que hemos perdido en Italia, quiero decir. Pero igual en Buenos Ujú, Aires es otro tema, es otra cosa, o sea, por la experiencia que he vivido en Buenos Aires, pero en Italia tenemos un problema muy grande, que es la pérdida del público, de la relación con la ujú, sociedad. Y creo que no haberme formado en teatro me ha ayudado mucho a entender la otra parte, o sea, la parte de la gente que viene con otra perspectiva, viene con otro background, ¿no? Y en esto creo que ha sido una ventaja, una ventaja. Y luego, obviamente, el grado superior sí que ha sido una formación teatral o sea, después de la universidad, digamos, sí que me he ocupado de teoría de teatro. ujú. Es interesante lo que decís, porque acá igualmente, si bien hay mucha producción y también hay mucho público, muchos espectadores, hace muchos años hubo un plan puesto en marcha como escuela de espectadores, principalmente por Jorge Dubat, y después eso se ha Sí, podido replicar. No deja de ser endogámico el público del teatro. Generalmente la mayoría es gente que hace teatro o que por alguna manera está vinculada al hacer mm, teatral, la que consume la producción escénica. Es muy interesante lo que decís, esto de estar teniendo en cuenta ese otro lado, ¿no es cierto?, de ese público que habitualmente no llegaría al teatro. ¿Cómo inicia una creación de obra de tu parte como dramaturgo? ¿Cuáles son los posibles sistemas o procedimientos creativos de escritura? depende, realmente depende muchísimo del proyecto. Depende muchísimo del proyecto porque durante mucho tiempo he sido simplemente un autor y que escribía en su habitación y que no tenía o sea, no tenía un encargo, simplemente escribía teatro porque me gustaba escribir teatro y porque quería escribir lo que no veía en escena. Y esto me daba Ujú, muchísima libertad. Me daba una gran libertad de imaginación y todas las obras que yo he escrito de esta manera, el proceso de escritura era muy lento, por ejemplo, o sea, es como me daba yo todo el tiempo que necesitaba y esto permitía también la imaginación de trabajar de alguna manera. O sea que muchas veces yo empezaba con una idea, con una intuición, pero luego iba descubriendo poco a poco lo que realmente quería escribir, la forma que iba a tomar este texto, ¿no? Entonces, cuando ujú, trabajo, digamos, en mis proyectos personales, empiezo por una idea y luego dejo un poco que se vaya formando con el tiempo y le doy todo el tiempo y el espacio que necesita. Por ejemplo, pues quiero trabajar el problema del tiempo y de la memoria y entonces empiezo a escribir y luego pues descubro que está vinculado con una experiencia personal, con mi abuelo que padecía demencia, Alzheimer, entonces empiezo a trabajar con esta cosa y ahí se viene conformando una obra que habla de la identidad, de la memoria personal, pero también de la Europa, bueno, por ahí. Y ujú. en cambio, cuando tengo encargos es completamente diferente. Tienes una deadline, tienes un tema o sea, ya establecido y, y vas como mucho más al grano, digamos, vas directo a donde tendrías que ir. Y luego hay otros proyectos que son encargos no solo de dramaturgo, sino de director. Y entonces ahí es otra vez otra cosa, porque empiezas con un texto que es un material y luego estás consciente de que lo vas a trabajar con los actores y que se va a formar cuando estés en el escenario. Ujú. Ahí eso te iba a consultar. Cuando vos dirigís tus obras, tenés, digamos, el texto es un disparador del cual partir con flexibilidad en el tratamiento, con la posibilidad de arribar a nuevos textos, o es bastante cerrado su tratamiento en la puesta en escena. No, a ver, yo soy muy consciente de que el teatro no es texto. Entonces, el teatro lo hacen los actores y es aquella cosa que se establece entre actores y público en un momento determinado, que yo no controlo como autor. Pero, pero cuando llego a los ensayos, normalmente tengo el texto ya definido
bueno, también por la característica de los proyectos que me han encargado, porque también hasta ahora han sido cosas en que ya estaba establecido el timing, digamos, el plan de los ensayos y el estreno, y entonces ahí tienes que ir bastante rápido también. Aquí el sistema en Europa es más así. Ujú. Pero llego con el texto y luego es evidente, o sea, lo trabajo con los actores y las cosas cambian, obviamente, cambian las palabras, cambia el texto en el sentido de que se recorta, se amplía donde necesita ampliarse y depende de los actores y del espacio donde estén los actores, obviamente. Ahí también hay un disparador. En el espacio descubres cosas, estás poniendo en escena algo y de pronto un elemento te dispara un mundo. O un ángulo de la sala si descubres que es fantástico, que lo tienes que utilizar de esta manera y entonces vas y creas algo ahí, ¿no? Depende, eso es lo bueno, eso es lo fantástico del teatro, ¿no? Que es un proceso imprevisible de alguna manera. Y no, o sea, lo puedes, digamos, le puedes direccionar, pero y al final tienes en los actores, son ellos, ¿no? Que tienes que transmitirle un poco tu mood y ellos transmitirlo al público. Entonces, no sé, es muy lindo trabajar con los actores. Vamos a continuar, a ver si esto se resuelve, pero es apenitas un delay que se entre el lenguaje actoral. ¿Cuál es tu búsqueda en relación a la dramaturgia de los cuerpos? Ay, perdón, Jazmín, yo te perdí. Se trabó como la voz y la imagen. No te escuché la Volvemos. pregunta. En relación a este trabajo con los actores, las actrices, cuando dirigís, ¿cuál es tu mirada acerca de la dramaturgia corporal de esos actuantes? ¿Sí? ¿Cómo es tu trabajo con ellos para lograr la dramaturgia física y corporal expresiva que vos querés? Bueno, yo no tengo una formación como director y entonces carezco de muchas herramientas para trabajar en este sentido con los actores y confío más en sus experiencias porque yo soy básicamente un dramaturgo que en un momento pues descubre que le gusta trabajar con los actores, pero no tengo muchos recursos de técnica actoral, por ejemplo. Eh, yo sé más o menos qué efecto me gustaría crear en este momento con el público. Y entonces le digo a las actrices y a los actores, pues proponerme algo para llegar a este efecto, ¿no? Y es un intercambio mutuo, o sea, y eso también es la cosa interesante para mí, porque de esta manera me mantengo, o sea, me activa mucho. No es simplemente la puesta en escena, no es simplemente un proceso de traducción del texto en la escena, sino que para mí es un aprendizaje y se trata de hacer este intercambio con las actrices y los actores, con lo cual toma mucha vida, digamos. Ujú. Es muy interesante para mí precisamente descubrir cómo queda el texto en los actores, con el cuerpo de los actores y la voz de los actores, porque ahora bien, cuando trabajo con Emilia Romagna Teatro, trabajo con la misma compañía de actores y entonces ya puedo escribir sabiendo quién va a decir esto y qué va a hacer. Pero al comienzo no lo sabía y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que una palabra suena de una manera en la boca de una actriz y de otra manera completamente diferente en la boca de otra actriz, por su tonalidad, por su voz, por su carisma, por su fisicidad, por cómo ocupa el espacio. Entonces, claro, ahí es este el momento en que hay que crear realmente la dramaturgia. Te das cuenta de que todo lo que ha venido antes es un material, pero un material de uso.
que se va a modificar. Ujú, Y la ujú. verdadera dramaturgia es la dramaturgia de plató, de escenario. Técnica, claro. ¿Y cuáles son los cruces que te interesa indagar en relación a otras disciplinas con el teatro para poder encontrar tu poética propia sobre la escena? Es todo, 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 absolutamente todo. O sea, para mí lo más interesante, lo más importante, o sea, el centro del teatro es la experiencia que hacen los espectadores, que ya no son, no es correcto definir los espectadores, sino los participantes, digamos, de esta experiencia, en relación a algo que se manifiesta físicamente ahí. Se manifiesta físicamente gracias al cuerpo de las actrices y los actores, pero también gracias a todo el aparato escenotécnico. Y, y entonces lo más interesante para mí es crear como una especie de atmósfera, digamos, para favorecer esta experiencia. Y para crear esta atmósfera todo sirve, todo sirve. Eh, Cine, muchísimo cine, muchísima literatura no teatral, eh, fotografía, me gusta mucho arquitectura, el design, o sea, todo contribuye un poco y creo que realmente todo puede sugestionar. Se trata de crear un mundo y en este mundo no hay como eh, compartimiento, no sé cómo se dice compartimientos, no, compartimento en italiano. Segmentación, segmentación o límite Exacto, en relación exacto, a la exacto. O interacción sea, posible. no, es que es toda una red de interacciones y luego, obviamente, antes con los actores trabajamos mucho el estudio del texto a partir de la filosofía, sí, del pensamiento teórico que está detrás, para que entiendan cuál es el discurso, pero bueno, pero la teoría es simplemente una herramienta. Luego tienen que olvidarse de esto y estar allá y ser ellos y ser allá estar allá físicamente, ¿no? Entonces creo que también es interesante, siempre hay este choque entre todas estas disciplinas que se entrecruzan, la literatura súper, o sea, súper preponderante y, y la presencia física, que al final es lo que gana, es esto, ¿no? Tiene que comerse y digerir todo lo de antes. Tal cual. ¿Vos solés tener siempre un marco teórico, filosófico, referencial con el cual trabajás con los actores? Sí, o sea, digamos, no siempre el mismo, pero os suelo, sí, le explico por qué estamos haciendo esto. Si trabajamos una obra de otra persona, o sea, de otro autor, pues se le explica un poco el contexto, por qué nace esta obra, cuál es la poética del autor, y si es obra mía, pues le explico también de dónde nace esta exigencia como autor. Eh, creo que es importante que sepan, o sea, que sepan por qué están haciendo esto y luego que cuando actúen se olviden completamente del por qué lo están haciendo. Pero es imprescindible saberlo antes y olvidarse, porque el proceso consiste en el olvido. Y, y es esto, o sea, si no pasamos antes por el proceso intelectual, no sabremos nunca lo importante que es dejarlo atrás. Y creo que el teatro Claro, es el ambiente más idóneo para hacer esto. también esa comprensión teórica o filosófica hace poder trasladarlo al cuerpo, ¿no? Y a esa apropiación que dentro de la subjetividad produce ahí escena, produce teatralidad. ¿Y con qué tipo de literatura entrecruzás cuando haces por ahí? Vos decís que mucha literatura se cruza con tu producción, que no es teatral. ¿Con qué literatura generás ahí intertextualidad? Bueno, a nivel de dramaturgia, o sea, como que entra, digamos, en el texto, depende mucho del proyecto y sobre todo es ensayística, es más que literatura narrativa, es ensayo, es filosofía, es ciencia también. Eh,
pero para crear la atmósfera, ahí sí que viene la literatura. Y ahí, no sé, mucho Kafka, mucho Camus, mucho Bolaño, mucho Cortázar también, no sé, hay como todas las cosas que han influido y que influyen en mi escritura. Y entonces cuando trabajas una escena con con las actrices y los actores, dices, ¿ves? O sea, has leído esto, has leído Kafka, has leído Bolaño, pues te acuerdas de esta parte donde habla de esto y esto, y qué sientes como lector. Vale, porque en realidad se trata un poco de trasladar lo que sientes como lector cuando estás leyendo la obra en un texto, en un papel, trasladar esta sensación a un escenario y hacer que el espectador se sienta de la misma manera, pero con otros recursos, sin leer, sino viéndote, Ujú. sino estando ahí contigo, ¿no? Entonces ahí es lo que dices tú, o sea, como el cuerpo se empapa de todo esto y lo transmite de alguna manera. Para mí eso es un misterio. Yo no soy actor, no he estudiado actuación y no sé cómo se hace. Es mágico, pero me gusta no saberlo. Así, o sea, puedo vivir en este mundo mágico donde hay actrices y actores que lo saben hacer. Y para mí es como un misterio, ¿no? Es como cuando eres niño y aparecen cosas en tu vida que no le das explicación. Es ese acontecimiento mágico. Y cuando vos en la puesta en escena por ahí utilizás estos distintos discursos narrativos, qué sé yo, por ejemplo, a través de el audiovisual, lo sonoro, ¿generás tensión entre esos distintos relatos? ¿Trabajás de una manera en el que abordan y van unilateralmente hacia lo mismo? Van más hacia lo mismo porque para mí tienen, o sea, son todos elementos que ayudan a crear esta atmósfera que quiero crear. Quiero decir, la música, las luces, lo que quiere, o sea, eso no quiere decir que tengan que ser didascálicos. No tienen que ser didascálicos con respecto al texto. Entonces, con el texto sí que se crea como una especie de cortocircuito. Y creo que esto es lo más interesante. O sea, lo más interesante es que aparezca algo delante del espectador que de alguna manera ponga en entredicho lo que el lenguaje, lo que el texto, lo que la palabra ha evocado anteriormente, ha explicado. Y, y esto porque en realidad, eso es interesante porque de esta manera el espectador se da cuenta de que el lenguaje, de que el logos, de que la palabra no es suficiente para abarcar toda la realidad. Se falla, el lenguaje falla. Y, y esta experiencia de ver fallar el lenguaje es muy interesante, porque si falla el lenguaje, falla nuestro pensamiento lógico de alguna manera, con lo cual te das cuenta de que la lógica es una manera de explicar la realidad, pero no la puedes identificar con la realidad no es algo lógico, somos nosotros pobres seres humanos que intentamos constantemente darle explicación a las cosas, darle definiciones lingüísticas, darles formas, pero la experiencia vital no tiene ni forma, ni definición, ni color, ni nada. O sea, es otra cosa. No la puedes encuadrar dentro de un esquema lógico. Y entonces ahí sí, el cortocircuito es lo más interesante. El cortocircuito de la presencia física, pero eso tiene otra vez que ver con las actrices y los actores y el lugar y la atmósfera y lo que están diciendo, el lenguaje, Mm. la palabra. Esto yo lo he trabajado mucho como autor en muchas obras mías porque es un tema que me ha interesado desde el principio y es el motivo por el cual me he empezado a hacer teatro, además que por amor, pero cuando he empezado a estudiar teatro y he decidido seguir con este oficio, ha sido más por este motivo, ha sido más por Mm. ese motivo. En relación a la tecnología, ¿te interesa plantear en tu obra lo que son la incidencia de la tecnología en los vínculos intrapersonales?
contemporáneamente se vive o es algo que queda a un lado todavía? No, ahora, sobre todo ahora, creo que es algo que me interesa cada vez más porque, bueno, por el tiempo los tiempos que estamos viviendo nos obligan a mantener cerradas las salas y trabajar con la tecnología y hacer cosas en vídeo y entonces es esencial inserir este discurso dentro del dispositivo teatral. Quiero decir, no podemos limitarnos a hacer teatro y ponerlos en vídeo, o sea, a grabar cosas y cargarlos en YouTube. Tenemos que incluir en nuestra propuesta teatral este problema de la pérdida de la fisicidad y de la pérdida de la presencia física. Y entonces, cuando haces algo con la web, con el internet, o sea, con el streaming, puede ser muy interesante hacer vivir al espectador que está delante de una pantalla, hacerle vivir esta experiencia de tener que interactuar con imágenes, pero no con cuerpos. Y entonces hacer de manera que advierta esta insuficiencia de las imágenes con respecto al cuerpo y esta falta, este extrañar el cuerpo de alguna manera. Por ahí, si creas dramaturgias, espectáculos o dispositivos teatrales dentro de los cuales eres capaz de incluir este discurso sobre la pérdida de la fisicidad, creo que la tecnología puede ser interesante, puede venir, puede ser una ayuda. Hay o sea, muchos vínculos, yo creo, entre nuestro mundo digitalizado y el teatro, y no solo en este momento, quiero decir, sino que en nuestra vida cotidiana, cuando utilizamos Instagram ¿cómo se dice? Cargamos imágenes y subimos imágenes y esto, decidimos qué imágenes subir, construimos imágenes porque le ponemos filtros, le recortamos, tomamos un punto de vista para tomar la foto, o sea, para sacar la foto. Estamos construyendo ficciones. No es tan diferente que construir ficciones teatrales. Construimos un personaje somos nosotros mismos, como queremos que nos vean los demás. Y entonces ahí también entran aspectos de la teatralidad que nosotros conscientemente o inconscientemente aplicamos todo el tiempo a la vida cotidiana, y como que nuestra vida cotidiana está muy influida por los social networks o por la digitalización de la vida, pues ahí sí que tiene que ver. Ujú. Es muy interesante lo que decís. Y en relación a tu escritura y el dispositivo escénico que implicaría el pasaje de la obra a la puesta en escena, ¿vos lo tenés en cuenta desde el momento de escribir? ¿En qué momento incorporás todo el dispositivo escénico para la puesta en escena de la obra? ¿En un proceso de trabajo con otros artistas ya en el proceso de montaje o en la escritura? También depende mucho del proyecto, porque normalmente las obras que yo he escrito por mi cuenta sin que fueran un encargo y a la que le he dado todo el tiempo para crecer, en estas obras, sí, estas obras incluyen muy a menudo aspectos de la dirección y del trabajo de dirección. Es decir, que ya como autor me imagino mucho la atmósfera que quiero crear y entonces el lugar, cómo arreglar el tema del espacio, los actores y las actrices que tienen que decir, cómo decirlo, digamos ahí entra todo un mundo que no se limita a la literatura teatral, sino que absorbe también un aspecto del director sin que yo me proponga hacerlo, porque al final normalmente estas obras son las que después son otras personas las que las dirigen. Pero en este mundo tengo la necesidad como autor de incluir muchos aspectos de la dirección. Y entonces están de antemano. Pero en cambio, cuando trabajo, por ejemplo, con los actores de la compañía ahora en Emilia-Romagna Teatro, como que también cada vez más confío más en las actrices y los actores que tengo ahí y conozco cada vez más el espacio y los teatros donde hacemos las cosas. Eh,
en estos proyectos, igual cuando soy autor, soy simplemente autor de literatura. Y luego viene todo el dispositivo escénico cuando empezamos con los ensayos y sobre todo cuando entramos en la sala para ensayar, sí. Ujú. ¿Cómo concebís la relación historia, pasado, memoria, presente y cómo la abordás en tu obra? Ese es un gran tema. No, el tema de la historia es vacilar, porque, bueno, un poco por el discurso que hacíamos antes, yo soy muy consciente de que el teatro no es palabra, no es solo esto, no es texto y entonces tampoco es historia. Yo creo que hay muchas más, o sea, muchas más posibilidades en otros artes para explicar historias. En la narrativa, en los artes digitales, en la televisión seguramente más que en el cine, pero el teatro es otra cosa. Como que es experiencia, lo más interesante probablemente para mí es trabajar desde el punto de vista del teatro la destrucción del concepto de historia. Precisamente porque a través de esta destrucción puede subir a la superficie, puede salir a la superficie toda la carga de la presencia, toda la importancia de la presencialidad y de la experiencia presencial, de lo que significa vivir realmente, vivir sin contarse historias. Pero eso también es algo que nos hacemos todo el tiempo en la vida cotidiana, nos creamos historias, nos creamos historias que nos permitan organizar mejor nuestra vida, grandes metarrelatos, eh, con todo, con el trabajo, con el amor, con todo. Nos imaginamos, creamos ficciones y nos creamos un personaje de nosotros mismos, escogimos las palabras. Entonces, bueno, estas narraciones nos impiden realmente vivir la vida como deberíamos, eh, vivirla a tope, como experiencia vital. Y creo que el teatro pues puede hacer esto, puede ayudarnos a destruir nuestros metarrelatos, nuestras ficciones, también en la cotidianidad, proporcionándonos otra manera de ver las cosas, o de ver mejor, de vivir las cosas mejor que ver. Entonces el tema de la historia es fundamental y vinculado al tema de la historia, el tema del tiempo, obviamente. Cómo percibimos el tiempo, cómo lo imaginamos y cómo lo percibimos. Porque también con el tiempo hacemos una construcción ficcional, pensamos que el tiempo es una línea que va de un punto a otro, que avanza de manera progresiva y lineal, que hay causas por cualquier cosa nos pase y efectos por lo que estamos haciendo ahora. Y construimos esta imagen del tiempo que también es una imagen literaria, de la literatura, pasado, presente, futuro, son términos de la literatura, de la ficción. No existe un pasado, no, ¿Cómo existe vos te algo. propones romper con eso? ¿Cómo te propones romper con ese tratamiento de la linealidad temporal, del corrimiento de la historia? Por ejemplo, al momento de escribir, apelás a el uso de los sentidos, la percepción. No tanto en el momento de escribir, seguramente esto va a ser importante en el momento de poner en escena, pero en el momento de escribir, bueno, no sé, también creo que por experiencias personales, pero me ha pasado más de querer trabajar desde el interior de la forma dramática, la destrucción de la forma dramática, entonces desde el interior de la historia, la destrucción de la historia, haciendo que pasen cosas que no se pueden vincular como relación de causa y efecto, por ejemplo, o que se superpongan tiempos diferentes en un mismo tiempo. Eso requiere que luego, por ejemplo, el teatro, el espacio del teatro, el escenario, se trate como un espacio neutro de alguna manera, que permite esta superposición de diferentes espacios, de diferentes tiempos, de diferentes voces. Y yo este es un tema que me ha interesado mucho desde el principio, digamos, de mi carrera, entonces lo he trabajado mucho como autor, mucho antes de que como director. Y por eso viene de ahí quizás
la idea de escribir cosas cuya estructura un poco cede y se destruye desde el interior. Mis obras más importantes creo que tienen que ver con esto. O sea, lo que tú decías, el tema de la historia, memoria, el pasado, está ahí. Está ahí. A nivel formal, siempre ha estado ahí en mi escritura. Y luego a nivel temático, también se ha vinculado mucho porque el tema de la memoria histórica es un tema súper importante en los países donde vivo y he vivido, o sea, Alemania, España, y Cataluña, Italia, Argentina. Eh, entonces, siempre ha ocupado mucho espacio. En mis obras creo que he tratado siempre de vincular, digamos, este aspecto contenutístico del tema a un aspecto formal. O sea, Ujú. cómo trabajar estos asuntos eh, también para que el espectador pueda no solo escuchar los tratados, sino vivir un poco la experiencia de, de- de esta historia que se destruye, de esta historia que se destruye, de esta memoria que falla, y que se pueda trasladar al espectador esto. Sí. ¿Cómo pensás al teatro? ¿O qué te propones del teatro o con el teatro? Y creo que el problema más importante ahora es, o sea, dicho todo lo que hemos dicho, de que todas las potencialidades que tiene el teatro, el problema principal ahora es que el teatro está muy desvinculado de la sociedad y que, no sé, mis familiares, mis amigos que no son teatristas, no consideran el teatro como una opción, ni como una opción cultural, ni como una opción de formación personal. Eh, Esto en Italia es muy evidente. Yo cuando viví en Buenos Aires no tuve la misma sensación. Pensaba que igual en Buenos Aires la gente va más al teatro. No sé, tuve esta impresión, un poco más que en Italia, donde es mucho más endogámico, o en Cataluña o en España. En Alemania tiene un poco más de espacio dentro del debate social, pero digamos que mi problema como creador teatral que trabaja en un teatro público italiano, en un teatro nacional, ahora mismo es esta responsabilidad con respecto a la sociedad. O sea, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente que el teatro es algo que pueda ser muy cercano a su vida cotidiana y que le pueda enseñar cosas, le Mm. pueda sin tener una intención tristemente didáctica, pero decir, como experiencia vital, quiero decir. Entonces, son muy importantes ahora mismo para mí los proyectos de teatro participado, por ejemplo, de trabajo con el público o de teatro en las escuelas, cómo vamos en las escuelas con estos classroom play, estos espectáculos de pequeño formato con dos actrices o dos actores que van en las clases y actúan delante de los chicos y con pocos objetos, algún vídeo, y normalmente son espectáculos basados en los temas de filosofía, historia, literatura que los chicos estudian en las escuelas. Pero entonces le hacen sentir de que el teatro puede ser una herramienta didáctica muy divertida, por ejemplo, y no aquella cosa aburrida que yo he vivido cuando tenía 14 años. Y eso es muy importante porque por ahí se crea una percepción que igual se queda en esta persona. Y dentro de unos 5 o 10 años, esa persona irá a teatro por su cuenta y quizás será un espectador, no sé. Ujú. Pero un espectador que tiene en cuenta el teatro como una opción. ¿Y este programa Playwriting Europe, de qué trata? ¿Querés contarnos un poquito? El programa, ¿cuál? Fábula Mundi. Internacional Fábula Mundi, sí. Sí, Fábula Mundi es un programa que viene desde hace unos años, coordinado por las PAV, que son unas genias de Roma que se han inventado este programa, para crear una red de dramaturgia europea. Claro, Europa es un país chico, pero es un país terrible porque tiene muchas lenguas y muchas culturas, y las lenguas pueden ser una barrera.
eh, porque no es como América Latina, donde vas por miles y miles de kilómetros y más o menos te entiendes con todo el mundo. Acá pasas una frontera, en 50 kilómetros cambias tres lenguas. Pues entonces, pues es un programa de intercambio de dramaturgia basado en la posibilidad, darle la posibilidad a los autores de viajar, de conocer a otros autores, de ser traducidos en otras lenguas, de leer los que los colegas de otras naciones han escrito con traducciones en sus propias lenguas, de formación también. Eh, es uno de estos programas de cultura europea que la Unión Europea financia con la esperanza de que podamos ser por una vez un país, cosa que no somos todavía. No estamos viendo cómo reaccionamos a la pandemia, ¿no? Pero necesitamos, necesitamos construir una identidad europea y no la tenemos. Y programas como estos, en su pequeño espacio, porque el teatro tiene muy poco espacio dentro del debate social, pero pueden contribuir a hacer algo así. ¿El intercambio es en relación a la literatura dramática o se llevan adelante puestas en escena de los autores? No, el intercambio es un intercambio de dramaturgia, luego se hacen lecturas dramatizadas, mise en espace o muy puntualmente también montajes. Ujú. Pero el 90%, digamos, de la actividad está basada en la literatura teatral, en la escritura y el texto. Esto sí, Ujú. ¿Cómo ves el teatro iberoamericano contemporáneo? es lindo. ¿Algo más? Bueno, No, esto, es muy interesante. A mí me marcó mucho mis temporadas en Buenos Aires. Es una manera de hacer teatro completamente diferente de la que tenemos acá. Bueno, hablo del teatro off de Buenos Aires, ¿eh? O sea, ujú, pero no sé, esta cercanía también, lo que más me interesó creo que era esta cercanía, esta intimidad, estos espacios muchas veces no teatrales, sino íntimos, los livings, cualquier cosa, pero que se puede hacer teatros en estos espacios, que se puede hacer teatro con pocos recursos técnicos, con poco dinero, pero un teatro de calidad enorme. Porque para mí lo más impresionante fue esto, ver la calidad enorme del teatro muchas veces de las actrices y los actores. O sea, para mí lo más es eso, porque la calidad vivencial de estas personas a mí me impactó mucho. O sea, que se puede hacer muy buen teatro con actores, texto y público, igual sin muchos recursos técnicos de dirección, cuando en cambio nuestro teatro, nuestra tradición europea de los últimos 70 años ha sido marcada por la dirección. Es un teatro de directores. Todos los grandes teatros públicos europeos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial son teatros de directores, donde el componente visual es preponderante muchas veces. Sobre todo en Italia. Yo hablo de Italia, no tenemos una tradición dramatúrgica muy fuerte, tenemos una tradición actoral muy fuerte, pero tenemos una tradición de directores. Y entonces, eh, esto equivale a decir espectáculos enormes con maquinarias y luces y en cambio en Buenos Aires vi que se podía hacer muy buen teatro en 10 metros cuadrados con tres cosas que te llevas de casa y una actriz y un actor buenísimos y ya está. Y ya está. Y teniendo el público a 2 metros. sí, eso es Es, así, es una característica de nuestra producción. Lo que no, para mí, no habría que dejar de mencionar es que, bueno, siempre está dentro también de una precariedad que nosotros tenemos en relación a lo laboral y a la forma de producir, que tiene que ver con una ausencia de políticas públicas con el sector y la producción teatral, y que bueno, eso no es un impedimento para la producción, pero en ese sentido es como que
A nosotros nos falta ese aspecto y quizás que ustedes tienen sellado y garantizado el aspecto de la producción y esta implicancia por parte quizás de políticas públicas, pero falta eso otro que hace como característica nuestra teatralidad, que es esa fortaleza en la creación colectiva y por parte de los actores, actrices, actores, ¿no? Sí, pero la ayuda pública no garantiza ser buen teatro y la no precariedad no garantiza ser buenos actores y actrices. Y Totalmente, ese sí, sí. es un problema. O sea, de hecho ha provocado lo contrario, de que las actrices y los actores dejen de formarse y se queden allá en su mundo después de la academia y sigan haciendo teatros porque están pagados y lo pueden hacer sin saber por qué lo están haciendo y sin interesarse realmente de lo que es lo importante de lo que están haciendo. Pero Claro, una además de burocratización eso, del oficio. sí, totalmente, totalmente. Y sin embargo, sigue habiendo precariedad laboral también en Italia, en Mm. España. Igual en Alemania no, en Alemania igual es otro mundo, pero existe también precariedad. Pero claro, en Alemania tenés 170 teatros públicos y cada teatro público tiene una capacidad de producción abnorme, no sé, que equivaldría a todos Mm. los teatros de Buenos Aires juntos. O sea, eh, sí, sí, pero no, es que no hay la solución en realidad, porque, bueno, el teatro alemán es bueno también, ves cosas buenas, pero son cosas, otra vez, basadas en una idea, en una concepción del teatro muy visual, muy espectacular, muy fría de alguna manera, Ujú. y he visto cosas buenísimas acá, pero he visto cosas buenísimas allá en Buenos Aires hechas sin nada. Y claro, son cosas diferentes, pero buenas a la misma manera. Claro. Es, sí, sí, yo sé que el problema de la precariedad laboral, obviamente, en una economía como la Argentina, además, es, eh, es muy urgente. Ujú. Pero, pero el sentido del teatro está en otra parte, de alguna manera. Es que En otra tampoco es cosa, un... sí, sí. Sí, igual no puede convertirse en un oficio tampoco. No sé, igual es mejor que no se convierta en un oficio. Bueno, eso es muy controversial, que habría que otro debate, otro encuentro, si querés, David. Sí, o qué de, entendemos por oficio también, hay que ver. O sea, claro, sí. Eh, Buena pregunta. Sí, yo creo que es muy finito, ¿no? Como que tiene un riesgo poder denominarlo oficio, pero a su vez que por lo menos desde esta vivencia argentina, latinoamericana, eh, hay todo un circuito de trabajo, pero como te digo, que tiene una profesionalización, pero que no tiene garantizada instancias de laborales, ¿no? En relación a su trabajo. Y me parece que, bueno, ahí habría que poder encontrar un equilibrio entre las cosas. y sí, 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 no, obviamente, obviamente. El tema de la política teatral, la política cultural, es, bueno, es un tema también para nosotros en Italia ahora mismo, con los teatros cerrados y... Pero Mm. bueno, no sé, yo soy muy consciente que tengo, no sé, tengo el privilegio de alguna manera de trabajar con un teatro público, al mismo tiempo no soy un encargado del teatro y nunca he considerado el teatro como mi trabajo para vivir, ¿no? No sé, es como también para no quedar esclavo de esta, o sea, del tener que escribir, del tener que producir, del tener que montar, que poner en escena. Es muy difícil, pero sí, claro, es un problema de equilibrio, o sea, pues luego depende de cada uno, Mm. creo. Ujú. Sí, es súper delicado y tal cual, muy, muy subjetivo a la realidad y vivencia de cada uno y a la pretensión también y necesidad. Davide, es un gusto hablar con vos, me encanta, te extrañaba, espero que pronto volvamos a comunicarnos, que vengas a visitarnos acá Sí, y sí, encontrarnos para hace tiempo que no voy, continuar hace cuatro pensando el años ya. teatro.
Hace mucho no venís, sí. Tenés Cuatro que darte años, sí. una vuelta por acá. Bueno, por mi parte agradecerte. Me encantó la charla, muy, muy rica. Es siempre interesante escucharte, Davide. Igualmente, igualmente, Jazmín. Te mando un abrazo enorme, que estés bien. A vos también. Cariños, cuídate. Hasta pronto. Chao. Chau.